Bueno, lo tenemos, ahí me dice, a Luis Blota, ingeniero agrónomo especializado en clima. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, Antonio Batemarco te saluda. Un gusto, Antonio, estar conversando contigo y con los oyentes, un gusto. Gracias. Bueno, a ver, anoche hubo, lo viví, lo sentí, percibí, yo particularmente, yo vivo cerca del río, había quema de pastizales, olor a quema de pastizales. Ahora uno entiende que la lluvia va a menguar un poco el fenómeno, pero habitualmente estamos teniendo algo que antes era solamente para la estación estival, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla de que los terratenientes realizan este viejo, a ver cómo podemos decir, llevan adelante esta vieja forma de abonar el terreno, preparar el terreno para después enviar el ganado. ¿Qué podemos decir al respecto? Porque hay mucho mito, ¿no? Hay mucho mito sobre lo que sucede con las islas, más precisamente. Sí, creo que estamos finalizando capítulos. El capítulo número 1 comienza cuando la provincia de Entre Ríos, que tiene la jurisdicción sobre todas las islas, es un humedal sumamente importante, extraordinariamente importante. Entonces la provincia de Entre Ríos toma con una ley el control y permite el acceso a productores para que alquilen, arrienden e inclusive compren terrenos en las islas. Esto ocurre hace unos 25 años. Desde ese momento comenzaron quemas probablemente más pequeñas. Lo que ocurre es que la ganadería, al bajar sus precios, hizo que los productores se introdujeran muy al 100% a la agricultura. Entonces las islas se convirtieron en una especie de paraíso donde engordar la hacienda. Sí, la provincia de Entre Ríos prohibió absolutamente el movimiento de tierra y la siembra de nada. O sea que todo lo que se puede hacer es natural. La práctica del quemado es una práctica antidiluviaria, es una práctica muy antigua. ¿Cómo es? Actualmente, a ver, ¿cómo se da? ¿Cómo es la práctica del quemado? ¿No? ¿En qué momento hay que hacerlo? ¿En qué momento hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? No, nunca hay que hacerlo. O sea, desde el punto de vista agronómico es una práctica, es como querer introducirte al siglo XX. O sea, que vos estás en 1899 claro, y haces práctica de quemado. Sí. Bueno, entras al siglo XX con la agronomía, con técnicas superadoras. Sí. O sea que la práctica del quemado es una práctica barata, es una práctica contaminante. Entonces hay soluciones agronómicas que nunca se cumplieron. Porque acá hay un tema medieval, en el sentido de que se trabaja muy en negro con los posibles peones que pueden estar viviendo de antes de la historia de la ganadería en las islas. Y los contactos entre los patrones, que en el momento que se hizo el puente Victoria Rosario, se profundizó mucho la presencia de los productores rosarinos en las islas. Entonces el contacto entre un peón, entre comillas, que funciona en negro, quemando en el otoño, y fundamentalmente en el otoño y en el invierno, los pastos, que a lo mejor se encuentra 6 meses después con el productor. Un minuto donde se intercambian especias. Dame un caballo porque yo te hice esa actividad. O sea, estoy hablando como de una actividad mafiosa. No, y estamos hablando... Una actividad que no tiene papeles, no se habla. No. Pero bueno, entonces la nación o la provincia de Santa Fe tiene que tomar acciones. No, estamos hablando ¿Cuáles son las acciones? Estamos hablando de algo arcaico, ¿no? Estamos hablando de Exacto, esa práctica no se ha podido dar vuelta. Claro. ¿Quién tiene la jurisdicción de la policía en el sentido de los castigos porque se infringen las leyes? El poder de policía. El poder de policía. Sí. El poder de policía está en la capital entrerriana. Es como si uno dijera está a 70.000 kilómetros de Rosario. No existe. El juez federal que atiende las islas está en Paraná y el juez provincial
que atiende los asuntos jurisdiccionales, está en Paraná, y en 30 años nunca hicieron nada. Entonces, viene la Nación en el año 2020 y dice, nos parece que una solución es una nueva ley nacional que ponga todo el humedal en reserva natural. Un nuevo actor. La Nación penetra en un territorio entrerriano por una ley nacional, pero ya no es un parque nacional, porque hace 30 años, amigo Antonio, había proyectos de que todo el humedal pasase a ser un parque nacional con absoluto control de no hacer nada que tenga que ver con una intervención humana. Eso, claro. Aparentemente no hay olor a poderse hacer. Lo que se puede hacer es un paso intermedio, que es la aparición de guardaparques en las islas. O sea, continuaría la absoluta prohibición de prender fuego. O sea, prender fuego es una actividad ilícita, pero bueno, es una actividad administrativamente ilícita, no claro. Es una actividad penal, es una actividad que puede ser juzgada civilmente. Entonces, una solución es que venga un nuevo actor, que sería la Nación, se haga una reserva nacional, que en la Argentina hay como 40 reservas naturales que no son parques nacionales, porque cuando hay un parque nacional desaparece la actividad extractiva, que claro. Es lo que se está haciendo con el renacer de las praderas en la primavera y la hacienda. O sea, que sería un punto intermedio antes de avanzar. Vos llamaste a un técnico. Sí. Yo en 15 minutos, sentados en una mesa con un lápiz, te resuelvo el problema. Pero no lo resuelvo ni políticamente ni realmente. Porque, por ejemplo, vos me decís, mira, acá hay un foco de fuego. Yo en 6 segundos te digo quién, el domicilio exacto del productor que tiene ese campo ahí, y le produzco una sanción. Todo eso es bla bla. Claro. O sea que técnicamente la resolución es instantánea. Aplicás las leyes, las haces cumplir y terminó el problema del fuego. A ver, pensando en el productor agropecuario, ¿no? Para entender la lógica de esto. Pues estamos hablando de algo muy arcaico que se contradice. Bueno, el productor agropecuario tiene prohibido sembrar, eso claro, no lo hace. Por eso, y al no poder sembrar, es como que dice, bueno, sí, tengo que abaratar el problema, y prende fuego. Claro, ahora, ¿podría de alguna manera abonar el terreno? ¿Cuál sería la alternativa para abonar el terreno que no sea mediante la quema de pastizales? No, está prohibido abonar, no sé exactamente qué quiere decir con abonar, está prohibido. Claro, está prohibido. Lo único que se puede hacer es poner hacienda y dar y que coman. No se puede poner un pasto artificial, como se llama una pradera artificial, está prohibido. Y eso se está cumpliendo. Porque bueno, más o menos para hacer cualquier actividad agronómica hay que traer maquinaria, la maquinaria la ve la policía entrerriana y terminó la novela. ¿Considerás que las autoridades provinciales, Omar Perotti y Erika Bonet, que es la encargada de la cartera medioambiental, se movieron bien o mal? Y lo mismo Pablo Jauqui, ¿no? Que se movieron muy bien, pero no tienen ninguna jurisdicción administrativa. Ellos son bondadosos personajes como vos o yo, claro, que podemos ejecutar el accionar del artículo 18 de la Constitución de peticionar. O sea, el gobernador peticiona, el intendente peticiona, Antonio peticiona y Luis Blota peticiona. Son peticiones. En 25 años no pasó nada. ¿Cuál es la solución? Tocar timbre a los diputados y senadores de la Nación y realizar una reserva nacional. Reserva nacional. O sea, introducir un nuevo actor. Por supuesto, todo esto es un dulce de leche, digamos, es navegar en dulce de leche. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir técnicamente qué cantidad de guardaparques hace falta para 1000 hectáreas. Bueno, para 1000 hectáreas hace falta 1. Y después te ponen 1 para 2 millones de hectáreas. Claro. Pero bueno, pero es un avance. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, pregunto de la ignorancia, por qué en otros años, en otras temporadas, solamente la quema de pastizales era en el verano
Y ahora es en el verano, en el otoño, en el... Claro. Porque hay una sequía enorme y se ha descubierto muchísima tierra, y eso también creció pasto y se prende fuego muchísimas más hectáreas de pasto. Claro. Es una situación que ocurre a lo mejor cada 40 años. O sea, no hay una intención deliberada de los productores de desafiar a las autoridades, no. Como para decir, yo hago lo que quiero. Sí, en realidad sí. Yo hago con mi campo lo que se me canta. Lo que se me canta. No hay otro verbo. No es que quieren insultar o quieren prepotear. No, este es mi campo y yo soy dueño absoluto. Y como nadie dice nada, esto seguirá por centenares de años. Y punto. Y ya pasaron 30 años de la ley provincial y siempre se prende fuego. O sea que la solución es, por ejemplo, lo de la Reserva Nacional. Claro. Porque inclusive se introduciría un nuevo agente que son las fuerzas de seguridad federales. Pero bueno, todo esto, vamos a cerrar el libro de actuaciones sobre el humedal y te voy a comentar algo que tiene que ver con esta catástrofe ambiental, porque esto se llama una catástrofe ambiental. Prender 50.000 hectáreas de humedal mata botánica y zoología. Destruye un capital ambiental. Claro. Entonces, ¿quiénes son los actores que tienen que intervenir en la conversación? Tienen que intervenir psicólogos sociales y sociólogos, porque 1,5 millones de habitantes del Gran Rosario, todos los habitantes de la provincia de Santa Fe, todos los habitantes de la provincia de Entre Ríos y toda la nación argentina están comprometidos con esta catástrofe ambiental. Y nuestros representantes son los diputados y senadores nacionales. O sea que, ¿para qué hemos resuelto esta cuestión del engorde de Hacienda de esta manera catastrófica? Bueno, esas respuestas no la tiene un agrónomo. Yo puedo pintar en un cuadro. En general, los peritos, como sería con el que estás hablando, resuelven todo en 30 segundos. Pero luego no se puede ejecutar. Porque si yo te estoy diciendo que prender fuego es una práctica medieval, y que la solución es hacer sobrepastoreo, subpastoreo, o sea, técnicas agronómicas evolucionadas del siglo XX, no son del siglo XXI. No, los productores no lo hacen. Punto. Entonces hay que ir a otra cosa. Es lo que vuelvo a insistir, que el gobernador ha hablado de una reserva nacional y ellos también dicen, ya no podemos ir a un parque nacional, porque ¿qué haría el parque nacional? Prohibiría el ingreso a las islas de las vacas o de los novillos. Claro, que queda más que claro el concepto. Quedaría en el continente y entraría a competir con la agricultura. Un último detalle que tiene que ver con el clima. ¿Por qué los productores de la región pampeana se han volcado intensamente a la agricultura y toda la hacienda la quieren poner en el aire, hacer un doble techo, mandarlos a las islas? O sea, quieren hacer agricultura, porque entre los años 1770 a 1820, de 1870 a 1920 y de 1970, creo que vos estás naciendo por ahí, hasta el 2020, hemos tenido un ciclo húmedo, repetitivo. De cada 100 años vuelve a un ciclo húmedo, con buenas lluvias en el oeste argentino, sería el oeste, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe. O sea que todos los territorios al oeste de nosotros se convirtieron en vergeles, en oasis de producción agrícola. Ahora, en los corazones de cada siglo, volvemos a un periodo seco. Claro. Y entonces, en 1960, Venado Tuerto era la capital de la ganadería. Venado Tuerto tiene sociedad rural, tuvo actividades ganaderas que las dejó de hacer cuando vinieron las buenas lluvias que duraron 50 años. Ahora vamos a entrar a un ciclo de 50 años secos,
conflictivos, pero claro, la agronomía vino a defender a una agricultura donde va a llover 300 milímetros menos, o sea, en todo el este y el oeste argentino va a llover unos 300 milímetros menos. ¿Cómo se resolverá esto? No lo sé bien, pero se va a resolver mucho mejor que lo que pasó en 1920, que desapareció de la imaginación, no se habla en la radio. O sea, en 1920 se produjo una catástrofe ambiental. Claro, todo sí, el sí. oeste agrícola, con colonias fundamentalmente en la provincia de La Pampa y de Córdoba, se destruyeron por las sequías. Y en 1970 volvieron a sembrarse ese oeste y desplazar a la ganadería. O sea que las islas han cumplido una función de sacar una empresa que no tiene altos niveles de rendimiento y poner agricultura que tiene altos niveles de rendimiento empresarial. O sea que climáticamente también va regulándose este funcionamiento de un ecosistema tan delicado y que merece que la nación meta mano, porque Sí, no sí, lo sí, vamos a resolver, lo vamos a resolver regule. provincialmente, no lo vamos a resolver. Ya Sí, sí. pasaron 30 años, ¿cuántos gobernadores pasaron en Entre Ríos? Ojo, viste que vuelvo a repetir. Y sigue siempre el mismo, la misma El mismo discusión. problema. Te agradecemos el contacto, Luis, en esta mañana. Ha sido un verdadero gusto, ¿eh? Adiós.